Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo número 2 del grupo 651, sección B, y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo trabaja un sismógrafo. Bueno, antes de empezar, debemos tener claro ciertas cosas claves de este tema, así que empezaremos dando su definición. El término sismógrafo proviene de la palabra griega seismos, que puede traducirse como terremoto, y del verbo greifen, que es sinónimo de grabar. Por lo tanto, da origen a un concepto que quiere decir elemento que graba los movimientos de la Tierra. Es decir, el sismógrafo es un elemento de medición que se emplea a instancias de un sismo o terremoto para tener una acabada idea de la proporción que alcanzan las ondas sísmicas que acompañan a los mismos. Nos brindará información precisa y exacta acerca de la propagación y la amplitud de ondas y se aplica tanto en fuertes terremotos como también en pequeños movimientos. Su creación se encuentra en 1842 por el físico escocés James David Forbes, debido a que la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia llamó a un comité especial para que desarrollaran un instrumento que pudiese registrar los temblores en Gran Bretaña. Y en base a ello, el instrumento sismológico más notable que resultó fue el sismógrafo de péndulo invertido inventado por el escocés ya mencionado. Y es que, aunque anteriormente, desde el año 132 después de Cristo, el filósofo chino Chen He ya había creado un instrumento llamado sismoscopio, que servía para detectar la ocurrencia de un sismo y permitía indicar que tal movimiento había tenido lugar. Este no dejaba registro o datos acerca del desarrollo o el progreso de los sismos. Por ello, fue James Forbes el considerado primer inventor, ya que buscaba un instrumento sismográfico que tuviera un periodo de grabación más largo y que claramente pudiera medir el desplazamiento progresivo de la Tierra en un terremoto. Está compuesto por distintas partes que la hacen una útil máquina, entre las que se encuentran un soporte, hilo fino, cuerpo de elevada inercia, aguja que contenga tinta, tambor con papel, zona de movimiento y base fija al terreno. La base que se fija al terreno mediante un soporte riguroso engancha y cuelga al hilo fino a una gran masa que tiene el objetivo de inercia, por lo que queda inmóvil totalmente de manera fija, mientras que la base se estremece al ritmo de las ondas. Sobre la punta es muy fina y delicada, se va a mover como si se tratara de una pluma con tinta, para ir dibujando sobre un papel del tambor giratorio cada uno de los trazos que correspondan de acuerdo con la oscilación del suelo y el compás de la base. A medida que transcurre el tiempo y con la llegada de la época moderna, los sismógrafos se han vuelto equipos profesionales, muy sofisticados, que de igual manera tienen la misión de registrar movimientos sísmicos, temblores o terremotos, por lo cual se confirma que según el tipo de sismógrafo, las partes también se modifican, retiran, sustituyen o actualizan. Pues como ya se mencionó, en la actualidad los sismógrafos electrónicos son los más comunes, incluyendo así un sensor o geófono a partir del cual se construye un mapa interior de la Tierra. Asimismo, cuentan con un hidrófono cuyo objetivo es la revisión de las ondas en el agua, ideal para analizar los maremotos. Principio de funcionamiento de los sismógrafos. ¿Qué es un sismógrafo? Un sismógrafo es un instrumento usado para medir movimientos de la Tierra y consiste de un sensor que detecta el movimiento de la misma. Un sismómetro sencillo que es sensible a movimientos verticales del terreno puede ser visualizado como una pesa suspendida que a su vez se mueve con el movimiento de la superficie. Los sismógrafos operan con un principio de inercia, objetos estacionarios que se mantienen sin movimiento a menos que se les aplique una fuerza. Sin embargo, la masa se tiende a mantenerse estacionaria mientras la base y el tambor se mueven. Sismómetros que son usados en estudios de terremotos son diseñados para ser sumamente sensibles a los movimientos de la Tierra. Por ejemplo, movimientos tan pequeños como 1 sobre 10 millones de centésima, equivalente a la distancia casi tan pequeña como espacios atómicos, pueden ser detectados en lugares sumamente quietos. Los sismógrafos modernos de investigación son electrónicos y en vez de utilizar marcador y tambor, el movimiento relativo entre la pesa y la base generan un voltaje eléctrico que es
registrado por una computadora. Modificando la posición del resorte, la pesa y la base, los sismógrafos pueden registrar movimientos en todas direcciones. Los sismómetros comúnmente registran movimientos de muchas y diferentes fuentes naturales, como también aquellas causadas por el hombre, por ejemplo, movimientos de árboles a causa de viento, olas golpeando las playas y ruidos de autos. También están los sismógrafos electromagnéticos. Estos utilizan el principio de la inducción magnética y responden al movimiento relativo entre un bobinado de alambre y un imán. Uno de estos elementos se encuentra fijado a la carcasa del instrumento y por tanto al suelo. El otro está suspendido por un resorte y la forma del elemento de inercia. Hay dos diseños básicos posibles. El tipo de imán móvil, la bobina está fijada a la carcasa y el imán de inercia. Y el tipo 2 es el tipo de bobina móvil, los roles están invertidos. Una bobina de alambre solidaria a la masa inercia, suspendida por un resorte, oscila entre los polos de un poderoso imán. Cualquier movimiento de la bobina dentro del campo magnético induce una tensión en la bobina que será proporcional a la velocidad de variación del flujo magnético. Durante el arribo de una señal sísmica, el movimiento de la Tierra respecto a la masa se convierte en una tensión eléctrica debido a la inducción en la bobina. Esa tensión es posteriormente amplificada y transmitida por un circuito electrónico, el sistema de registro. El principio de inducción electromagnética fue descubierto en 1930, casi simultáneamente y de manera independiente por el físico químico inglés Michael Faraday y por el físico estadounidense Joseph Henry. La ley de Faraday establece que las variaciones de un flujo magnético a través de un circuito cerrado generan electricidad. En otras palabras, la energía eléctrica inducida es proporcional a las variaciones de flujo magnético, por lo que si la variación de flujo magnético es mayor, será la electricidad generada. Para explicar la ley se empleará una bobina de cobre y un imán en movimiento. Mientras el imán permanece fijo, no existe una variación en alguna, por lo tanto no hay inducción, pero cuando está en movimiento la aguja, el amperímetro se desvía de un lugar a otro, indicando la existencia de una corriente eléctrica inducida. Los primeros sismógrafos eran mecánicos, eran unos péndulos de masa enorme. Este tipo de sismógrafos deben de tener una masa muy grande porque no tienen energía eléctrica. Cuando viene el temblor, la masa que está suspendida por su enorme peso tiene también una gran inercia y se mueve menos que el piso. Es así como lo que se registra es el movimiento relativo entre la masa y el piso. Consta de una base anclada al suelo, una pesa sujeta a un resorte y un sistema de registro conformado por una banda de papel enrollado a un tambor solidario a la base, que gira a velocidad constante y un marcador sujeto a la pesa. Un movimiento del terremoto hacia arriba genera el desplazamiento de la base junto con el tambor en la misma dirección. Por el principio de inercia, la pesa permanecerá en su posición original y se registrará el movimiento sobre la banda de papel hacia abajo. Uno de los problemas de sismómetros mecánicos es el tamaño, ocasionando que estos no sean muy portátiles. Así fueron los sismógrafos durante varias décadas, hasta que se inventaron los sismógrafos electromagnéticos. Estos también tienen una masa, pero mucho más pequeña y son capaces de medir movimientos relativos con más sensibilidad, debido a que utiliza el principio de la inducción magnética. Este principio establece que las variaciones de un flujo magnético a través de un circuito cerrado generan electricidad y responden al movimiento relativo entre un bobinado de alambre y un imán. Uno de estos elementos se encuentra fijado a la carcasa del instrumento y por lo tanto al suelo. El otro está suspendido por un resorte y forma el elemento de inercia. Durante el arribo de una señal sísmica, el movimiento de la Tierra respecto a la masa se convierte en una tensión eléctrica debido a la inducción en la bobina. Esa tensión es posteriormente amplificada y transmitida por un circuito eléctrico al sistema de registro. Estos instrumentos han alcanzado un grado de desarrollo electrónico, pero el principio básico de funcionamiento no ha cambiado. Por otro lado, otro de los tipos de sismógrafos son los de banda ancha. A medida que ha ido evolucionando la tecnología, el desarrollo de la instrumentación sismológica ha derivado hacia instrumentos con una curva de respuesta prácticamente plana para un gran rango de periodos. Este tipo de instrumentos se denominan sismógrafos de banda ancha, o BB de sus siglas en inglés.
que al usar registro digital y un rango dinámico alto permiten el registro tanto de terremotos cercanos como lejanos. Algunas de sus características podrían ser el monitoreo y predicción de terremotos en estaciones sísmicas, la inspección de calidad de construcciones de ingeniería civil, la medición de microvibraciones prolongadas del suelo, el monitoreo de vibraciones y explosiones y por último, pero no menos importante, es que gracias a su impermeabilidad y propiedad anti-interferencia, el sismógrafo digital de banda ancha es ideal para estaciones sísmicas y geológicas fijas o móviles. El último de los tipos de sismógrafos es el acelerógrafo. Estos permiten la obtención de un gráfico denominado acelerograma, lo cual muestra la variación de aceleraciones en un lugar determinado. Son instrumentos que poseen 3 sensores ortogonales y registran el movimiento del suelo en el componente vertical norte, sur y este-oeste. También este tipo de instrumentos permiten el registro máximo de los eventos sísmicos. Posteriormente, los datos obtenidos son procesados y analizados, determinando los valores de aceleración máxima y su escala de intensidad, con las características que ha sido sometida a las estructuras durante un sismo o un terremoto destructivo. Los acelerógrafos son útiles cuando el movimiento de un terremoto es tan fuerte que provoca que los sismómetros más sensibles salgan de su escala. El tipo de información reunida, como la velocidad de ruptura, no sería posible de obtener con los sismómetros comunes. Y a diferencia del sismómetro que opera continuamente, los acelerómetros, por regla general, trabajan en un modo provocado. Para finalizar, podemos decir que los sismógrafos han ayudado demasiado a la sociedad, pues han servido para prevenir accidentes en los que las personas pueden estar en estructuras débiles. De igual forma, el estudio de las ondas han aportado al establecimiento de civilizaciones, pues su conocimiento ha sido la base en la construcción de estructuras que imiten a los sismos cuando estos suceden. Aunque se sabía que los sismos no podían ser predecibles, con el sismógrafo se logró descubrir el movimiento de placas, sus tipos y medidas que se han logrado implementar de manera que se tenga un registro del movimiento momentos antes de que aumente la intensidad del sismo. Con ello, la mortalidad por este fenómeno natural